Víctor Pedrahijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí presentando El Marqués. Muy bien, encantado de estar aquí. Háblame justo de El Marqués, que es tu personaje, justo que da nombre a la serie, porque vemos que es una persona que se sabe aprovechar mucho de su clase social. Sí, evidentemente para él su título nobiliario es un pasaporte que le abre puertas, ¿no? Como sigue siendo hoy en día, pero sobre todo como era mucho en aquella época, ¿no? En los años 70, un título nobiliario hacía que mucha gente se sumase a lo que quisieras hacer, o porque había esta cosa de sumisión, ¿no? Al noble, ¿no? De rendirle pleitesía y decir que sí a todo, ¿no? Entonces él aprovecha su título efectivamente para emprender una serie de negocios y que el título sea su pasaporte para que nadie le diga que no, ¿no? Una vez que sucede el crimen de los Galindo, ¿en qué posición deja eso tu personaje? Prefiero no decir nada porque si no haría un poco de spoiler. Pero bueno, yo creo que todos los personajes, la serie ofrece un retrato muy complejo de cada uno de ellos. Decir que uno acaba en mala o buena posición sería como simplificarlo demasiado. Creo que lo interesante es que la gente lo vea y más allá de descubrir la resolución final del caso, quién estuvo implicado en los crímenes o quién no, del caso, insisto, esta serie está inspirada de la ficción, está inspirado. Lo interesante es que todos los personajes tienen una complejidad, que acaben bien o mal en relación con el caso, el público va a llegar a entender mucho mejor las motivaciones de cada uno de ellos. ¿Cómo va a llevar tu personaje esta investigación que realiza Onofre 2 años después de los sucesos? Bueno, en un principio él lo lleva mal porque Onofre le busca las cosquillas y él no quiere que le impliquen absolutamente en nada, ¿no? Entonces, bueno, pues para el Marqués Onofre es una mosca cojonera que además representa lo peor para mi personaje que está por venir en España, ¿no? Estos aires de libertad, esta arrogancia de las nuevas generaciones, hablo desde el Marqués, esta arrogancia de las nuevas generaciones que vienen pidiendo libertad y vienen pidiendo derechos, pues a él esto le toca bastante las narices, porque además siente que ya empiezan a perderle el respeto. Esta cosa que te decía antes de que el marquesado, el título nobiliario, a él le da un pasaporte para exigir una pleitesía o un trato con respecto a los demás, pues siente que las nuevas generaciones esto no lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces, él está bastante preocupado y bastante inquieto con lo que está por venir en España en general. Y Onofre representa esa nueva España que se abre camino. Que justo además él sí que vemos que hasta tiene como enlaces con los reyes, porque saben que van a ser el futuro, ¿no? Entonces él está buscando como el modo de adaptarse también Sí, a esa época. sí, sí. Es un tipo muy, muy inteligente realmente, un poco ve lo que está por venir y empieza a ver dónde tiene que arrimarse o a quién tiene que arrimarse para sobrevivir a lo que está por venir, para adaptarse de alguna manera, ¿no? Es un poco... representa un poquito lo que decía en la película del gato pardo Burt Lancaster, que me viene un poco a la memoria ahora, que decía que el personaje de él, de Burt Lancaster, venía a decir algo así como que es necesario que algo cambie para que todo en el fondo siga igual. Pues esta es un poco la filosofía de este personaje, del Marqués, que es capaz de adaptarse a los nuevos cambios siempre y cuando todo siga en su orden, ¿no? Entonces él siente que tiene que arrimarse a la monarquía porque es lo que está por venir y piensa que tiene que desligarse un poco del antiguo régimen, ¿no? En la presentación ya nos han hablado de que esta serie no es un true crime, sino que es, bueno, creo que han comentado como un drama rural, elementos sí. de intriga, de crimen, sí. Claro, o sea, al final hay mucho más que el crimen de los Galindo, que es lo que se ve en un primer lugar. En tu personaje vemos también esa manera, ¿no? Como encontrar el dinero, que quizás es lo que le falta, esos lazos que se crean entre diferentes personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve el Marqués por conseguir sus intereses? Bueno, él representa un poco también esto que empezaba ya en los años 70-80, la cultura del pelotazo inmobiliario. Él es bastante visionario, aunque es un tipo que tiene bastante mala suerte, pero es bastante visionario. Otra cosa es que los negocios que él emprende le salen todos mal, ¿no? Pero es visionario en dos cosas. Primero, en que está por llegar una transición política donde la monarquía va a jugar un papel muy importante y él, evidentemente, por supuesto, por afinidad ideológica, él es marqués, pues siente que es a la monarquía a quien hay que arrimarse, ¿no? Pero por otro lado también es visionario en el sentido de que ve lo que está por venir, ¿no? Todo el boom inmobiliario, el turístico, que ya empezaba
unos años antes en la Costa del Sol a funcionar, él ve que ahí está el futuro y el negocio, ¿no? Entonces, bueno, él juega sus cartas para intentar emprender una serie de negocios, aprovechándose, como te decía, un poco de su título nobiliario, pero realmente es un tipo que no tiene liquidez, no tiene fondo, no tiene un fondo de liquidez para poder invertir en estos negocios, ¿no? Entonces se buscan las maneras de base de préstamos o coger por aquí, coger de allí, tal y cual. Se buscan las maneras de poder invertir en estos negocios, ¿no? Y en todas estas triquiñuelas, ¿qué papel ocupa don Alejandro? Bueno, Alejandro es el suegro desconfiado que ha calado a este hombre desde el principio. Él sabe que le ha calado también y le sienta bastante mal. Primero porque sabe que le ha calado, me hablo de mi personaje, y luego porque la mirada que Alejandro le devuelve a mi personaje es una mirada casi de desprecio, ¿no? Un poco de que este hombre, don Alejandro, que es un latifundista pero hecho a sí mismo, sí ve en el personaje del Marqués a alguien que, bueno, pues que no sabe buscarse la vida realmente. Un inútil con título nobiliario. Y esto es lo que de alguna manera sirve como acicate a mi personaje para intentar demostrarle a este hombre que efectivamente él puede y él vale y él es capaz de hacer fortuna por sus propios medios, ¿no? Entonces la mirada de Alejandro es una mirada inquisitorial, de desconfianza permanente, que incluso siembra un poco de cizaña en el matrimonio del Marqués con su mujer. ¿Y hay alguien a quien realmente tu personaje tema? O sea, sepa que le puede quitar la posición que tiene. Alejandro, claramente, don Alejandro. Sí, don Alejandro, porque primero es el dueño real de la finca, y en segundo lugar porque puede sembrar la cizaña en el matrimonio del Marqués con su mujer, con Concha, y si le sacan del matrimonio, le sacan del latifundio y de esta finca, ¿no? Y ya pierde todo su poder, evidentemente. Pero Víctor, ¿qué es lo que lleva a tu personaje a ser así? O sea, ¿qué es lo que tiene dentro para mostrarse con esta altivez ante la gente que no es igual a él, incluso hasta con la gente que sí que lo es? Dos cosas. Primero, un clasismo heredado. Este hombre tiene un clasismo que evidentemente ha heredado desde la infancia. Desde la infancia se les ha dicho, a él se le ha dicho, tú eres especial por tener un título nobiliario, tú estás en un lugar en el que la gente te debe un respeto, no puedes mostrar tus emociones, no puedes mostrar debilidad. Esto exige, lógicamente, un comportamiento ante el mundo, y una manera de ver al mundo a tu alrededor también, pues, que implica un clasismo, ¿no? Una soberbia, una altivez. Y en segundo lugar, eso en el fondo lo que esconde también es un complejo de inferioridad muy grande. Este hombre, primero a nivel familiar, no se sentía muy querido, muy valorado por su propia madre, y en segundo lugar, él se sabe un hombre arruinado, sabe que no, su poder es prácticamente una cortina de humo, es puro humo su título nada más, ¿no? Entonces no tiene un sustento económico real, no tiene propiedades que puedan avalar su actitud ante el mundo, su comportamiento, ¿no? Entonces, toda esta arrogancia, toda esta soberbia, en el fondo lo que esconde son dos cosas, como te decía. Un clasismo heredado desde la infancia, que se le ha educado en ese clasismo, y en segundo lugar, un complejo de inferioridad muy, muy potente que necesita necesita sobreponerse a base de aquí soy yo el que ordena y el que manda. Y ya para terminar, al final esto es un caso que no se ha resuelto nunca, se sobreescribió incluso sin saber nada más de él, pero aquí sí que se le da un final a la serie. Entonces, ¿cómo habéis trabajado vosotros por ese final o tenéis algún tipo de preocupación de que la gente vea que no es meritorio o algo? Como meritorio. O sea, porque a lo mejor diga, no, es que yo creo que este no tendría que ser el final, como que la gente a lo mejor opine mucho sobre... Porque al final hay muchas teorías en torno a esto. Bueno, se investiga mucho sobre el caso y se ha apostado por una, como te decía, y insisto, es una ficción inspirada en ese caso, no es ni mucho menos, no trata de arrojar una luz real sobre el caso, pero sí una posibilidad de lo que pudo ocurrir en el caso de la serie, que está inspirado en el crimen real, pero que no es el caso del crimen real. Entonces, bueno, evidentemente habrá gente a la que le satisfaga la resolución final del caso y gente a la que no, por supuesto, pero creo que estamos muy cerca de lo que podría haber ocurrido. Pero, insisto, es ficción, está todo ficcionado y es una apuesta de ficción. La gente va a estar también en casa haciéndose su puzzle mental con lo que se vaya descubriendo poco a poco en la serie. Sin duda, creo que sí. Creo que la gente en cada capítulo va a ir pensando cosas distintas de quiénes pudieron estar detrás de estos crímenes, ¿no? Eso es lo interesante, por supuesto. Pero más allá no es un true crime al uso, en el sentido de que todo el interés esté en saber quién fue el que cometió los crímenes, sino que va mucho más allá. Retrata, como te decía, un cambio de época,
retrata la colisión entre dos Españas, la España que empezaba a morir, que era la España del franquismo, de la dictadura, y la España que estaba por nacer. Y esa colisión de esos dos mundos es un poco el origen de casi todos los conflictos que ocurren en la serie. Entonces la gente va a disfrutar, más allá del verdadero true crime y de pensar quién estaba detrás de estos crímenes, el que le interesa el caso, por supuesto, en ir siguiendo el caso y contrastándolo con los datos que esa persona pueda tener en su casa, si a alguien le ha interesado el caso. Pero en segundo lugar, creo que el segundo atractivo de la serie es ese retrato, ese choque entre dos mundos en el año 75, muy concreto además, entre una España que moría y una España que nacía, ¿no? Entonces, la gente que vivió aquellos años va a sentir un retrato de aquella época muy, muy, muy fiel. Pues Víctor, muchísimas gracias por la entrevista y suerte con el Marqués. Muchísimas gracias.